¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Jair Roldán García, soy director administrativo de Grupo Integra Salud y en conjunto con muchos profesionistas que ustedes van a ir conociendo a lo largo de todos nuestros cursos, taller, webinars, diplomados, etcétera, pues formamos Grupo Integra Salud. En esta ocasión, Eduardo Ramírez Romero, que es enfermero especialista del adulto en estado crítico, nos va a hablar un poco de este taller de interpretación gasométrica. Cabe mencionar que hablar de gasometría abarca muchísimos puntos muy específicos. El maestro Eduardo lo va a hacer muy entendible para todos ustedes. Sin embargo, sí requiero, en la mejor de las oportunidades, que ustedes puedan encender su cámara. Si tienen dudas, levanten la mano y el profesor Eduardo les dará la palabra, por favor. También por respeto a todos los demás, les pido que mantengan su micrófono en silencio, si es que no van a comentar en algún momento, pero siéntanse con toda la confianza de que puedan estar expresando sus dudas. Nosotros, a diferencia de otros grupos, otras escuelas, lo que queremos hacer es que enfermería se le tome en cuenta, se le reconozca, pueda expresar todas las dudas que tiene, y no como en algunas otras, no voy a decir nombres, no me gusta decir nombres, pero a veces vamos a los cursos y, oiga, yo tengo una duda, ¿qué creen que ya terminamos? Muchas gracias, ¿no? Entonces, Grupo Integra Salud, somos diferentes, queremos que ustedes se queden con la mejor de verdad de las clases, lo mejor de las impresiones, y bien, no voy a dar más no vamos a dar más plática, vamos a dejarle los micrófonos al maestro Eduardo Ramírez Romero. Y bienvenidos, muchas gracias por su asistencia. Adelante, maestro Ramírez. Muchas gracias, Jair. Bueno, pues, sean bienvenidos todos a este webinar y este taller de interpretación gasométrica. Recuerden que un taller es interactivo, entonces les pido en este caso que interactuemos para que sea realmente más académico. La gasometría tiene su fundamento teórico, pero principalmente la habilidad se adquiere mediante la práctica y es lo que vamos a hacer hoy. Veremos los aspectos teóricos fundamentales de la interpretación gasométrica y lo llevaremos a la práctica con casos clínicos, en este caso para en poder interpretarla a nuestros pacientes, ¿vale? Entonces vamos a dar inicio. Si van teniendo dudas, háganmelas saber, por favor. Y bueno, las vamos resolviendo conforme vayan surgiendo, o si se quieren esperar al final, también podemos resolverlas al final, ¿vale? Entonces vamos a dar inicio. Bien, empecemos un poco con la historia de la interpretación gasométrica. Se han descrito a lo largo del tiempo dos métodos principalmente. Un método conocido como modelo de Stewart, que es un método el cual es muy específico. Para interpretar es muy específico, nos ayuda porque es más teórico, y es muy importante o nos ayuda sobre todo en estudios de caso. Tiene un gran problema hablando del día a día hospitalario. El modelo de Stewart es tardado. Entonces, lo que menos tenemos que en un paciente crítico es tiempo. Por eso es que el modelo de Stewart se utiliza más para la parte académica, la parte de investigación, de análisis, en este caso de los pacientes. ¿En qué consiste el modelo de Stewart? Nos habla básicamente de 3 puntos o de 3 vertientes. Uno, la electroneutralidad. La electroneutralidad nos refiere, ¿sí?, entre o nos menciona el equilibrio de cationes y aniones. No sé si hayan escuchado alguna vez la brecha aniónica, anion gap, y bueno, nos dice que cuando hay alteración entre cationes y aniones, se verá reflejado en el equilibrio del estado ácido-base. Disociación del agua nos menciona que el agua es importante para poder determinar o para poder compensar, o si hay alteración, en este caso de agua, generará trastornos del equilibrio ácido-base. Entonces, el agua es importante para el equilibrio ácido-base.
Conservación de masas nos menciona como la ley. La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y en esa transformación se generarán desequilibrios ácido-base, ¿vale? Esa es una generalidad del modelo de Stewart, les menciono. Es muy exacto, pero tiene una desventaja en el día a día que es tardado. Ahora, tenemos otro método que se llama método de Henderson-Hasselbalch, o también conocido como método o modelo de bicarbonato y CO2. ¿En qué consiste este modelo? Y es el tradicional, nos dice que el CO2 y el bicarbonato son los responsables de generar trastornos ácido base y a la vez compensadores del mismo trastorno ácido base. Tiene una gran ventaja sobre el modelo de Stewart, principalmente que es rápido, es eficaz, es un poco menos exacto que el modelo de Stewart, porque Stewart maneja más, en este caso, más fórmulas, requiere más cálculos y eso lleva tiempo. Y el modelo de Henderson-Hasselbalch con el bicarbonato y el CO2 podemos nosotros determinar un desequilibrio ácido-base para dar intervenciones a nuestros pacientes. Entonces, vamos a analizar el método de Henderson-Hasselbalch, que es el método más utilizado, como les mencionaba, en el día a día o en nuestra práctica clínica. Antes de iniciar con como tal los conceptos, con las teorías, es importante que tengamos claro unos conceptos básicos que siempre generan confusión o son los que más dudas se generan en la hora de interpretar gasometrías. Y esos son los términos de acidosis, acidemia, alcalemia, alcalosis. Por concepto nos dice acidosis, cuando tenemos en este caso un exceso de aniones o cationes que no alteran el pH, es decir, que podemos tener alterado aniones o cationes, pero el pH se encuentra en equilibrio o normal, en parámetros normales, y eso se llama acidosis. En cambio, si se altera el pH y tenemos alteración de cationes o aniones, se llama acidemia, ¿sí? En términos más sencillos, si el pH está alterado y está alterado CO2 bicarbonato, que son los principales, se llamaría acidemia. Pero si el pH no está alterado y tenemos alterado CO2 y bicarbonato, se llamaría acidosis. La práctica clínica o el día a día en el hospital, nosotros mencionamos siempre acidosis, ¿no? Alcalosis. Por términos muy estrictos sería acidemia y alcalemia, ¿vale? Entonces, es importante que conozcan esas diferencias porque generan esas dudas de qué diferencia hay entre acidosis, acidemia, alcalosis y alcalemia. Y esto es el pH, ¿vale? Si no está alterado, sería acidosis o alcalosis, y si está alterado, sería acidemia, alcalemia, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los cationes y los aniones? Si nosotros analizamos en la parte inferior de la diapositiva, cationes tenemos bicarbonato, cloro, fosfato, lactato, piruvato, principalmente electrolitos y productos de desecho o productos del metabolismo de nuestro cuerpo. Y en aniones, potasio, calcio, magnesio y sodio. Si nos ponemos a analizar, si hay desequilibrio electrolítico o hidroelectrolítico, tendremos alteraciones en el equilibrio ácido-base. Y eso es parte también de Stewart. No menciona la importancia del agua, la importancia de los cationes y aniones, ¿vale? Entonces, esos son los conceptos que nosotros tenemos o debemos tener claros. No siempre los pacientes tienen alteraciones, en este caso, solamente por CO2 bicarbonato, se complementa todo, pero nuestro método utiliza CO2 y bicarbonato, es muy efectivo, ¿vale? Pero existe más allá todavía de esos dos, es Stewart. Ahora, las indicaciones. ¿Cómo voy a, o cuándo voy a decidir, o cuándo se decide que se le tomará una gasometría a un paciente? Hablando de gases arteriales y gases venosos, tenemos principalmente dos características o dos indicaciones, empezando con los gases arteriales. El primero, sospecha y seguimiento
de un trastorno ácido-base, un desequilibrio ácido-base. Si yo, mi paciente, o es un paciente de nuevo ingreso que está en urgencias, ¿sí? Llegó al triage y sospechamos que tiene un desequilibrio ácido-base, se le toma una gasometría. Ahora, se le tomó la gasometría, ya se valoró, se dieron intervenciones y quiero ver si funcionaron o no, se toma una gasometría. Por eso menciona sospecha y seguimiento en un trastorno o de un trastorno ácido base. Recuerden, tengo la sospecha, confirmo, intervenciones, evalúo. Esa es una indicación. La segunda, análisis y seguimiento de los gases arteriales. Recuerden que en la gasometría arterial, a igual que la venosa, podemos nosotros cuantificar los gases arteriales, evaluarlos, dar intervenciones y, como les mencionaba, darles seguimiento para ver si mejoró o no mejoró nuestro paciente, hablando de gases arteriales y de desequilibrio o trastorno ácido base. Son las dos indicaciones principales. Muchas veces comentan, bueno, es que en la gasometría puedo ver electrolitos, ¿sí? Puedo ver glucosa, puedo ver hemoglobina. Ok, sí, pero no tomamos o no es la indicación principal para tomar una gasometría. Tú quieres saber cómo se encuentra la hemoglobina, no, no se toma una gasometría arterial. Te apoya, pero no es la indicación principal. Las principales son estas dos que les menciono. Gases venosos. Y aquí es importante mencionar que tenemos dos tipos de gases venosos. Gases venosos centrales, que se toman mediante el catéter venoso central, y gases venosos mixtos, que se toman en el catéter de arteria pulmonar. ¿Cuál es la diferencia? En los gases venosos centrales, que vienen en un catéter central, esa sangre, recuerden cuando hay retorno sanguíneo, ¿sí? Viene por las venas cavas, ¿no? En este caso, superior e inferior. Cuando tú tomas o tienes un catéter central, se encuentra en vena cava o en este caso se encuentra en la aurícula derecha, ¿sí? Pero la sangre no se encuentra mezclada completamente. Tú tomas una muestra, si es gas, sangre venosa y puedes obtener valores, pero realmente toda la sangre mezclada o sangre venosa mezclada la podemos nosotros tomar con un catéter de arteria pulmonar. ¿Y por qué? Les mencionaba, vena cava superior, vena cava inferior, en aurícula derecha desemboca o llega el retorno venoso y posteriormente pasa al ventrículo derecho por la válvula tricuspidia y de ahí hacia los pulmones o en este caso las arterias pulmonares. El catéter de arteria pulmonar toma la muestra de esa sangre venosa precisamente en la arteria pulmonar. Y ahí se encuentra mezclada ya la sangre de la vena cava superior y vena cava inferior. ¿Cuál es la diferencia? Que es más confiable, que realmente estamos hablando de una sangre venosa, digamos que completa, que ya se mezcló completamente y podremos nosotros obtener valores un poco más específicos. Ahora, ¿por qué siempre se toma en catéter venoso central? Porque la realidad es que no vas a colocar un catéter de arteria pulmonar o un catéter también llamado de Swan-Ganz, catéter de flotación, para tomar una gasometría. Esto es cuando tú los tienes. La realidad y la práctica clínica es que se toman en este caso catéteres venosos centrales. Si tuviéramos una de arteria pulmonar, se recomienda que se tomen con ese dispositivo. Bien, ya vimos las indicaciones, por qué voy a tomar una gasometría. Ya se la tomamos, ¿sí? Y es importante saber ¿para qué me sirve la gasometría? O sea, yo como personal o profesional de la salud, ¿qué puedo evaluar a un paciente con una gasometría o qué utilidad clínica tiene la gasometría para mi paciente? Y aquí es donde yo quiero, bueno, que su participación o les pido su participación. Cuando tengo una gasometría, empecemos arterial, ¿qué puedo evaluar
o qué puedo evaluarle a mi paciente? A ver, los escucho. Levanten su mano virtual o si quieren hablar, pueden activar su micrófono. ¿Qué puedo en este caso evaluarle a mi paciente con una gasometría? Y Marisa nos dice evaluar la difusión alveolo capilar. Ok, que eso vendría siendo valorar la oxigenación. Ok, oxigenación es una. Bien, ¿qué otra? ¿Qué más podemos evaluarle a nuestro paciente aparte de la oxigenación? Ok, que está relacionada a difusión alveolo capilar, también llamado hematosis, el proceso de intercambio gaseoso. ¿Qué más puedo evaluarle a mi paciente? Porque todos estamos de acuerdo que el desequilibrio ácido-base, bueno, ese es, digamos que principal, pero aparte del desequilibrio ácido-base, ¿qué más puedo, en este caso, valorar a mi paciente? Glucosa nos menciona María. Les había mencionado que la glucosa te apoya, sí, pero no es un indicador o no es la utilidad clínica principal para evaluar a un paciente con una gasometría. Queremos saber su glicemia capilar, tomamos una glucosa, ¿no? O una glicemia capilar, o en este caso central. Nos ayuda, pero no es una indicación, o en este caso no tomamos una gasometría para glucosa. Dióxido de carbono, exactamente, la ventilación. Recuerden que no es lo mismo ventilación que oxigenación. Ahorita hablaré las diferencias. Bien, ventilación, oxigenación y falta uno más. ¿Qué más podemos evaluar clínicamente en nuestro paciente aparte de ventilación y oxigenación? Nos dice acidez de la sangre, Karen, Naomi. Ese es equilibrio ácido-base, que realmente eso es lo principal. Ok, ¿qué más? Falta uno. Vamos en ventilación y oxigenación. Nos falta uno. ¿De qué? Cuando nosotros hablamos de trastornos, tenemos trastornos respiratorios y también otro tipo de trastornos. ¿Cómo se llama el segundo trastorno? La función renal, un trastorno metabólico, exactamente como nos dice Vanessa. Podemos evaluar también el metabolismo de nuestro paciente. Ahora, hablando de la ventilación, clínicamente, ¿qué podemos evaluar en la ventilación? Recuerden que no es lo mismo ventilación que oxigenación. Ventilación es única y exclusivamente entrada y salida de aire, nada más. Ajá. ¿Y en qué está implícito eso? Bueno, ok, el CO2. Recuerden que el CO2 se elimina mediante la ventilación. Un paciente puede ventilar adecuadamente y tener problemas de oxigenación. Y caso contrario, puede un paciente ventilar inadecuadamente y no tener problemas de oxigenación. Entonces, la ventilación nosotros la podemos evaluar y es básicamente la entrada y salida de aire, el conducto, en este caso, o en la parte pulmonar, en lo que es el conducto respiratorio. Posteriormente, llegamos al alveolo, ¿sí? Capilar o la membrana alveolo capilar y ahí es la respiración o la oxigenación en este proceso llamado hematosis. Una vez que ya pasó, en este caso el oxígeno, el aire, hasta la membrana alveolo capilar, ya pasó la ventilación, la inhalación, se evalúa cómo es ese intercambio gaseoso y es directamente entre el alveolo y el capilar. ¿Qué tanto de oxígeno entra a nuestro organismo y cuánto CO2 se elimina? ¿Vale? Y nosotros podemos evaluar los niveles de oxigenación en nuestro paciente a nivel sanguíneo, principalmente arterial. Y lo metabólico, bueno, evaluamos la función metabólica o la función de nuestro metabolismo para poder determinar si hay productos de desecho, principalmente que nos estén generando alteraciones del equilibrio ácido-base, ¿vale?
Entonces, esas son nuestras 3 utilidades clínicas. Las vamos a evaluar una a una para que ustedes vayan realizándolo con sus pacientes. La ventilación. Les había mencionado que para evaluar la ventilación de nuestros pacientes con una gasometría, tenemos que valorar principalmente CO2. Y por la razón más sencilla es que el CO2 lo eliminamos mediante la ventilación y también lo inhalamos, ¿no? En este caso, inhalación, ventilación. Cuando se ve alterada la ventilación, vamos a tener alterados los niveles de CO2. ¿Por qué? Tan sencillo que si no se elimina, si no hay buena expiración, el CO2 se va a acumular en la sangre. Y recuerden que el CO2 es un ácido o un gas ácido. Entonces, si el CO2 se acumula en nuestro organismo, ¿qué va a generar con la sangre? Generará acidez. Entonces, cuando nosotros evaluamos el CO2, también tenemos que evaluar nuestro pH. ¿Por qué? Porque cuando se mueve o se altera los parámetros o los valores de CO2, va a mover al pH inmediatamente. Si se retiene el CO2, hará más ácida la sangre. Entonces, generará un desequilibrio ácido-base. Acidemia. Porque hay alteración del pH o acidosis, como ustedes le quieran mencionar. Lo importante es que lo identifiquen. Ahora, si el CO2 lo eliminamos porque el paciente está hiperventilando y disminuye su parámetro, ¿qué va a pasar con el pH? El pH no se va a hacer ácido porque no se está acumulando el CO2, se irá al otro extremo, se hará alcalino. ¿Y esto por qué? Porque el ácido se está eliminando y en ese equilibrio de ácido y alcalino va a ganar lo alcalino porque está disminuyendo el ácido y generará otro desequilibrio llamado alcalemia, ¿sí? Entonces, ¿quién está originando esa alcalemia o esa acidemia? Lo respiratorio. Sería una alcalemia respiratoria o acidemia respiratoria, ¿vale? Entonces, ya vamos entrando en la interpretación, pero en la valoración, yo quiero saber si un paciente ventila bien o no con CO2 y pH. Si tengo CO2 aumentado de sus parámetros, que ya lo valoraremos, estamos hablando de que el paciente tiene una alteración en la ventilación, es decir, que tiene ventilaciones disminuidas. Si vemos que el CO2 está aumentado, entonces estamos hablando de que el paciente está hiperventilando y estamos eliminando CO2. Si fuera un paciente con ventilación mecánica, ¿qué nos está refiriendo esto? Que tiene frecuencias respiratorias muy elevadas, está eliminando demasiado CO2. O el caso contrario, si se está reteniendo, la frecuencia respiratoria está disminuida y se está reteniendo CO2, ¿vale? Entonces, con eso nosotros podemos evaluar ventilación en nuestro paciente con la gasometría. En la oxigenación, bien. ¿Qué vamos a evaluar en la oxigenación? Y a ver, aquí los quiero escuchar. ¿Qué vamos a evaluar? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién participa? ¿Cómo puedo evaluar la oxigenación de mi paciente? ¿Quién me dice? ¿Qué valores podemos evaluar o qué valores debemos nosotros analizar para evaluar la oxigenación? Nos dice oximetría, ok, la saturación, pero bueno, en este caso tenemos nuestra gasometría. La oximetría es un método indirecto, recuerden. Y la gasometría es un método directo para poder evaluar la oxigenación. Nos menciona Verónica, PaO2, ok, la presión arterial de oxígeno es un parámetro, ok, bien. Frecuencia respiratoria, les había mencionado, nos dice Esther. Recuerden que la frecuencia respiratoria influye en la ventilación. Principalmente se evalúa en la ventilación, que van de la mano, pero no es lo mismo, la ventilación y la oxigenación, lo que les mencionaba. Entonces, en oxigenación PaO2, ok, FiO2 es importante, sí, para hacer cálculos y estimaciones.
Bien, ¿qué más? Lactato nos dice Marisa, el lactato es un producto de desecho del metabolismo, entonces no está relacionado, bueno, sí está relacionado a oxigenación, pero se evalúa en el metabolismo, que ya lo hablaremos más adelante. ¿Qué más? PAO2, FiO2, ¿qué otros parámetros conocen para evaluar la oxigenación de nuestros pacientes con una gasometría? PIP, recuerden que PIP o PEP, como ustedes le quieran mencionar, es más de ventilación mecánica. Eso es más de presiones, volumen. Eso es ventilación mecánica, ¿no? En este caso se modifica más para ver o a mejorar la oxigenación. Pero como tal no es un valor de oxigenación. Recuerden, FiO2, muy importante para estimaciones. PaO2. Y algo tan sencillo que nosotros lo ocupamos de forma constante, que es la saturación de oxígeno. Quiero saber si mi paciente tiene una buena oxigenación o está oxigenando adecuadamente. La saturación es principal, ¿no? Siempre nos basamos en la saturación, en este caso por método indirecto como oximetría y un método directo como gasometría. CO2, recuerden que CO2 se evalúa en ventilación, ¿vale? Entonces, para evaluar oxigenación, saturación de oxígeno, principalmente, presión arterial de oxígeno, y tenemos un índice de oxigenación llamado índice de Kirby, o también conocido coloquialmente como PAFI. Y esto se utilizó mucho, bueno, en pandemia, ¿no? Los pacientes con ventilación mecánica de COVID, ¿no? Por COVID. Entonces, empecemos por saturación. Recuerden que la saturación como tal, a diferencia de la presión arterial de oxígeno, se describe o se refiere como el oxígeno disponible para transportarse o el oxígeno que va, en este caso, transportar la hemoglobina. ¿Qué parámetros tenemos? Recuerden, en este caso los niveles de hipoxemia es 94 o más, es normal, es lo que deberíamos de tener todos, de saturación, 94 o más, 93 a 91 o de 91 a 93, o de 90 a 93 es una hipoxemia leve. De 89 a 85 es moderada y menor a 85 es severa. Y esto es importante hacer énfasis. Nosotros siempre en el día a día o en la práctica clínica aplicamos la de 90 de saturación, excelente, ¿no? Teniendo más de 90 ya la hicimos, pero la realidad es que está teniendo un problema de hipoxemia leve y muchas veces pasa, el paciente tiene 91 de saturación y decimos aguanta, ¿no? Porque así decimos, no hay bronca, sí aguanta. Y resulta que después de cierto tiempo durante el turno, de 91 a 90 y disminuyó 89 y es cuando ya nos preocupamos. Cuando ya vemos un 8 en la saturación, ya nos preocupamos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Nuestro paciente tiene un problema de oxigenación leve, una hipoxemia leve. No le damos la atención o las intervenciones y ¿qué sucede? Va progresando ese problema. Y de leve ya lo tenemos en moderado y la realidad es que siempre o la mayoría de las veces se da intervenciones cuando ya vemos una oximetría con un 8, ¿no? 89 ya nos preocupa, ¿no? El paciente está desaturado. 90 aguanta, ¿no? Entonces es importante siempre dar intervenciones para mejorar la oxigenación y no necesariamente terapia de oxígeno, ¿no? Oxigenoterapia. Tenemos posiciones que nos ayudan a mejorar la oxigenación. La más conocida, semifowles, ¿no? Nos ayuda a mejorar la expansión pulmonar y en consecuencia mejorar la oxigenación. Posición prono, muy utilizada en pacientes por COVID, ¿no? Nos ayuda a mejorar también en este caso BQ, ¿no? Ventilación perfusión en las zonas de West principalmente, ¿no? Que nos ayuda a mejorar oxigenación. Y muchas veces los pacientes mejoran su oxemia o su oximetría con posiciones o mecánica corporal. La realidad es que pocas veces lo hacemos hasta que tenemos menos de 90. Entonces es importante hacer énfasis en eso. PaO2, a diferencia de saturación, que es el oxígeno que se puede transportar por la hemoglobina, la presión arterial de oxígeno, como el nombre lo dice, es el oxígeno que se encuentra en la sangre arterial disponible o diluido.
es la concentración o la presión que tenemos de oxígeno en la sangre arterial. Y la saturación es el oxígeno que se puede transportar por la hemoglobina, que se satura hasta un 94 o más por ciento, ¿vale? Ok. Ahora, el índice de Kirby, o conocido como PAFI, en lo personal me gusta llamarle más índice de Kirby, que es el término correcto. PAFI no es que esté mal, pero bueno, es un término más coloquial. Lo importante de esto es que se interprete y se entienda para qué sirve. El índice de Kirby es un índice de oxigenación global, es decir, nosotros podemos evaluar cómo se encuentra de la oxigenación o su estado de oxigenación a nivel global o sistémico de nuestro paciente. Este índice se describió en 2012 en Berlín y de hecho se denomina o entra en unos criterios llamados criterios de Berlín, que se empezó a utilizar principalmente en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo, CDRA, CIRA, CIRPA, que así se le denomina. ¿En qué consiste la fórmula? Índice de Kirby es presión arterial de oxígeno, que es el valor o que se tiene en la gasometría. Recuerden que lo normal es de 80 a 100, entre la fracción inspirada de oxígeno, es decir, el oxígeno suplementario que le estamos dando a nuestro paciente o la oxigenoterapia que le estamos otorgando a nuestro paciente. Ese resultado por 100. Entonces, una vez que se tiene el resultado final, vamos a interpretarlo de acuerdo a nuestra escala de los criterios de Berlín. Si tiene de 300 milímetros de mercurio o más, estamos hablando de un índice de oxigenación normal, que es lo que nosotros deberíamos de tener todos, un índice de Kirby mayor a 300. Si tenemos de 300 a 200, estamos hablando de que hay un problema de oxigenación leve. De 200 a 100, moderado, y menor a 100, severo, ¿vale? Entonces, cuando nosotros realizamos índice de Kirby, podemos evaluar el estado de oxigenación sistémico y en conjunto con saturación y presión arterial de oxígeno, podemos evaluar el estado de oxigenación de nuestro paciente, ¿vale? Antes, en pandemia, cuando pronábamos pacientes, uno de los criterios de Berlín era que tuviera 200 o menos en índice de Kirby, era un criterio para pronar. Ajá. Tenemos otro criterio que se llama índice de Kigali, ajá, que utiliza los mismos valores, mayor a 300, pero la diferencia es que maneja leve y grave. No te dice medio, o tiene un problema leve o está grave. ¿En qué se estadifica? De 160 hasta 360 es leve y de 160 o menos es grave. Y de 360 o más es normal, ¿vale? Entonces, ese es índice de Kigali utilizado para interpretar el índice de Kirby. Cualquiera de los dos es útil. Y igual en criterios para pronar, si tiene un índice de Kigali leve o grave, se prona al paciente, ¿vale? Entonces, así es como vamos evaluando la oxigenación de nuestro paciente. Si vemos que la saturación tiene 89, presión arterial tiene, PaO2 tiene 75, un índice de Kirby 150, ¿de qué estamos hablando? Que nuestro paciente tiene un problema de oxigenación moderado, ¿vale? Y tenemos que dar intervenciones. Así es como se evalúan la oxigenación de los pacientes o a los pacientes críticos. Bien, en lo metabólico, nos habían mencionado que se valoraba lactato, y no solo es lactato, también es pH, bicarbonato y exceso o déficit de base. Y les voy a explicar uno a uno. El bicarbonato, recuerden que nuestro método de interpretación de Henderson-Hasselbalch es CO2 y ácido carbónico, bueno, ácido carbónico y bicarbonato, ajá, que es el trastorno respiratorio y trastorno metabólico. Hablando de lo metabólico, se evalúa principalmente el bicarbonato, pero el bicarbonato no es la única base que se puede medir en nuestro organismo. Es la base que más se mide, pero no es la única. Entonces, queremos ver alteraciones metabólicas, bicarbonato. Si el bicarbonato se concentra y al ser una base, ¿qué va a suceder con el pH? Pues lo va a alcalinizar.
cuando se concentra, porque aumenta la base, lo alcalino, y genera un trastorno llamado alcalemia, ¿no? Porque hay alteración del pH. Cuando el bicarbonato se disminuye, les recuerdo, ¿no? El equilibrio entre ácido y base, cuando se altera o se disminuye la base, ¿qué sucede? Hay un desequilibrio y aumenta lo ácido. Entonces, cuando el bicarbonato disminuye su concentración, va a disminuir el pH, ¿vale? Entonces, bicarbonato nos ayuda para poder evaluar el pH y el desequilibrio ácido-base o compensación. Exceso de base o déficit de base. Y la bibliografía te menciona que el exceso de base o déficit de base va de la mano con el bicarbonato. ¿Y para qué sirve? Que evalúa. El exceso de déficit de base evalúa las bases que no son medibles como el bicarbonato. Ajá. Entonces, tenemos el bicarbonato, que es la base que más se puede medir, y el bicarbonato va a confirmar qué tan alcalina o qué tan ácida es nuestra sangre, y va de la mano con el bicarbonato. ¿A qué me refiero? Si el bicarbonato está aumentado, tenemos un exceso de base. Si el bicarbonato está disminuido, tenemos un déficit de base, ¿vale? Así se interpreta. Ahora, lactato. El lactato, lo habían mencionado, es un producto de desecho metabólico. Sí va de la mano con la oxigenación, y les voy a explicar por qué. Cuando nosotros o nuestras células trabajan, requieren energía, ¿sí? ATP. Entonces, tenemos un ciclo que produce energía, que fue un dolor de cabeza para los cuando nos tocó química en algún momento de nuestra formación, llamado ciclo de Krebs. Entonces, el ciclo de Krebs genera energía ATP mediante un proceso con oxigenación, es decir, un proceso aeróbico. Ajá. Cuando tenemos una oxigenación adecuada, este proceso de oxígenas de producción de energía mediante el oxígeno, no hay mayor problema. Pero cuando tenemos alteraciones en la oxigenación y no se puede cumplir ese proceso aeróbico, entra un proceso de rescate, por así mencionarlo, llamado ciclo de Cori, que es un proceso anaeróbico, el cual produce energía sin oxígeno. Pero no toda la vida es bonito. ¿Qué sucede? Produce ATP, sí, pero también produce algo llamado ácido láctico o lactato, que es un producto de desecho y es un ácido. Entonces, cuando se concentra lactato al ser un ácido, genera desequilibrios ácido-base y trastornos metabólicos, ¿vale? Entonces, el lactato también nos ayuda para determinar si hay alteración, en este caso de la alteración metabólica y un desequilibrio ácido-base. Bien, ya hablamos de las utilidades clínicas, ahora hablemos de los valores normales de gasometría venosa y arterial. Si nosotros vamos iniciando, o bueno, van iniciando en la interpretación gasométrica, yo les recomiendo que inicien con los valores a nivel de mar, que son los niveles, que son los valores que se utilizan en los libros, que es lo más académico. Una vez que dominan lo básico, que es a nivel de mar, nos vamos a lo avanzado, que es a nuestra zona geográfica, y sí modifica ciertos parámetros, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar con lo básico. Les dejo ahí la información en Ciudad de México, por si ustedes la quieren emplear una vez que dominen más la interpretación, se puede aplicar ya de forma más avanzada. Bien, en la gasometría arterial iniciamos. ¿Cuál es el valor normal de pH? 7.35 a 7.45, siendo un promedio 7.4. Ese es nuestro equilibrio ácido-base. En la presión parcial de oxígeno, ¿sí? O la PaO2. La sangre arterial se considera sangre oxigenada. Entonces, la concentración o la presión de oxígeno en la sangre arterial es de 75 a 100. Y aquí hago un énfasis. Siempre pensamos que la sangre venosa es desoxigenada, ¿no? Hablamos sangre arterial rica en oxígeno. Sangre venosa sin oxígeno. Pero la realidad es que no es así. Si ustedes aquí observan, ¿no? Cuando estoy diciendo en el señalador, tenemos de 30 a 50 milímetros de mercurio de oxígeno
en sangre venosa y en la arterial 75 a 100. Y esta diferencia es importante cuando queremos saber cómo es el consumo de oxígeno de nuestros pacientes. Recuerden que tenemos oxígeno disponible, quién lo transporta y cómo se ocupa. Y eso, ¿cómo yo puedo saber si mi paciente está ocupando el oxígeno que requiere con una gasometría venosa? Ajá. Y esa diferencia entre gasometría o parámetros de oxígeno arterial y venoso se llama fracción de extracción de oxígeno. Ajá. Y es entre un 20 y un 30% o 20 o 30 milímetros de mercurio. Lo describe como porcentaje. Entonces, eso es lo que mi cuerpo normalmente va a ocupar de oxígeno, un 20 a un 30%, promedio 25. Si analizamos aquí en la presión parcial de oxígeno, tenemos de 75 a 100 en arterial y 30 a 50 aproximadamente en venosa. Hay una diferencia de 25 milímetros, que es un estimado más o menos del promedio de extracción de oxígeno. ¿Qué sucede cuando aumentamos en este caso el metabolismo o necesitamos más energía? Hay más consumo de oxígeno. ¿Cómo yo puedo determinar si mi paciente consume más oxígeno? Con una gasometría venosa. Y también el otro extremo, si mi paciente no está consumiendo oxígeno, porque recuerden, no nada más es que yo consuma, puede estar disponible y no se utilice, ¿vale? También con una gasometría venosa y puedo ver la diferencia, que es la fracción de extracción de oxígeno. Y por eso se toman las dos gasometrías para poder evaluar esa parte. CO2, en arterial tenemos de 35 a 45 milímetros de mercurio, promedio 40. Y vean, aquí en la gasometría venosa se considera que hay más dióxido de carbono. Y sí lo hay, vean, 38 a 50. Entonces, si nosotros tenemos más concentración de CO2, ¿qué va a pasar con esa sangre? Se volverá un poco más ácida, ¿no? Porque hay más ácido concentrado. Y analicemos el pH de la gasometría venosa. ¿En cuánto está? 7.33 a 7.43. Ligeramente más ácida. ¿Por qué? Porque tenemos más ácido en la sangre. ¿Cuál es? El dióxido de carbono. Por eso cuando hay concentración de CO2, genera alteraciones en el equilibrio ácido-base. Método ácido o CO2, bicarbonato, ¿vale? Entonces, así es como nosotros vamos analizando los valores. Bicarbonato, si analizamos, no hay mayor diferencia. 22 a 26 en arterial y 23 a 27 en venosa. No hay mayor diferencia en sus valores. Saturación de oxígeno, 94 a 100 en la arterial y 80% en venosa. Lo mismo, en este caso se considera menor oxigenación en la sangre venosa y lo comprobamos con el parámetro. Exceso y déficit de base, vamos de -2 a +2 miliequivalentes. No hay mayor modificación. Si el bicarbonato aumentara, aumentaría en este caso exceso de base. Si el bicarbonato hubiera déficit, habría déficit de base. En este caso sería -2 o más. El lactato, que tenemos dos valores, en el específico y el general. El específico es de 0.5 a 1.6. Y el general, que se utiliza más en el día a día, que te dicen menos de 2. Si tu paciente tiene menos de 2 miliosmoles litro de lactato, está normal, ¿vale? Ya si lo quieren más específico, 0.5 a 1.6. Brecha aniónica, el anion gap que les había mencionado, que es el equilibrio entre cationes y aniones, de 8 a 12 miliequivalentes, que eso, bueno, ya es un poco más avanzado para determinar el grado o el origen de acidosis metabólicas. Bien, ya vimos la teoría, lo importante de analizar los valores, de saber el origen o por qué se analizan esos valores en la gasometría. Y siempre les hago énfasis en esta diapositiva. Ya vamos a entrar directamente a la interpretación gasométrica. Y siempre yo les digo que si ustedes entienden o comprenden esta diapositiva, van a poder interpretar todas las gasometrías. Ese es el secreto de la interpretación gasométrica. Nuestro método se llama bicarbonato CO2. Entonces, para poder determinar un desequilibrio ácido-base, tenemos que evaluar o analizar bicarbonato y CO2. Recuerden, bicarbonato es una base,
CO2 es un ácido. Entonces, cuando se ven alterados estos dos, ¿a quién van a afectar? Al pH. Entonces, tienen una relación el pH con bicarbonato y CO2. Y vamos a analizarla porque este es el secreto de la interpretación gasométrica. Cuando tenemos un pH disminuido, o en este caso tenemos un CO2 aumentado, cuando se concentra el CO2, habíamos mencionado que es un ácido. Entonces, al estar acumulado o concentrado el ácido, ¿qué va a generar con la sangre hablando de pH? Lo va a acidificar. Entonces, si el CO2 está aumentado, aumenta el ácido. ¿Cuál es su relación de CO2 con pH? Es inversamente proporcional. Y esto es siempre, o digamos que es, y no modifica. Si nosotros tenemos CO2 aumentado, el pH está completamente contrario, porque el CO2 está aumentando la acidez. Entonces el pH, al bajarse, se vuelve ácido. Ahora, si el CO2 está disminuido, el pH, al ser inversamente proporcional, aumentará. Esto porque el CO2, al disminuir su concentración, que es un ácido, gana lo alcalino. Entonces, el pH se va hacia lo alcalino o tiende a ser alcalino y aumenta, ¿vale? Entonces, si el CO2 ha aumentado y pH bajo, ¿cómo se llamaría el trastorno primario? ¿Cómo se llama el pH o cómo se diría el pH cuando está disminuido? Cuando tenemos un pH menos de 7.35, ¿qué trastorno primario se llama? ¿Acidosis? Estamos hablando de una, bueno, técnicamente acidemia, pero una acidemia o acidosis les decía, es indistinto. Lo importante es comprenderlo. Entonces, si tenemos un pH bajo, estamos hablando de acidemia o acidosis. Ahora, ¿quién está originando esa disminución del pH? El CO2. ¿Cómo debe de estar el CO2 si el pH está bajo? Tiene que estar aumentado. Entonces, si tenemos pH bajo, acidemia, ¿quién lo está originando si el CO2 está aumentado? ¿Cómo se llamaría ese trastorno? Tenemos pH disminuido, que es acidemia, ¿sale? Ahora, el origen, ¿quién lo está originando? En este caso, el CO2 está concentrado. Entonces, tenemos una acidemia de origen, ¿de qué tipo? ¿El CO2 que evalúa? ¿Lo metabólico o lo respiratorio? Estamos hablando de una acidemia respiratoria o de origen respiratoria. ¿Cómo yo sé cómo se está comportando el CO2? Con el pH. Al tener un pH bajo, yo inmediatamente estoy pensando que el CO2 debe de estar ¿cómo? ¿Bajo o alto? Si el pH está disminuido. Elevado. Tiene que estar elevado, para que sea un trastorno respiratorio. Si el pH está disminuido y el CO2 no está aumentado, ¿es de origen respiratorio o no? No. No es de origen respiratorio porque no cumple esa relación y nos vamos entonces a analizar al bicarbonato. Y el bicarbonato es una base, recuerden, y tiene una relación con el pH directamente proporcional. ¿Por qué? El bicarbonato cuando se concentra, al concentrarse lo alcalino o una base, ¿qué hace con el pH cuando se concentra una base o se alcaliniza? ¿Qué pasa con ese pH? ¿Se baja o se eleva cuando se concentra bicarbonato? Baja. Disminuye. Y pongamos atención, cuando el bicarbonato aumenta, cuando el bicarbonato es una base, entonces, si tiene una relación directamente proporcional, es decir, lo mismo pasa con el bicarbonato con el pH. ¿Por qué? Por lo que les había dicho, el bicarbonato es una base. Entonces, al concentrarse la base o lo alcalino, ¿qué pasa con el pH? ¿Tiende hacia lo alcalino o hacia lo ácido cuando se concentra el bicarbonato? Alcalino. Entonces, estamos hablando que, bueno, a ver, aquí veo que Rocío nos levantó la mano. A ver, Rocío, te escuchamos.
Vi que apareció la mano virtual. ¿Tienes alguna duda, Rocío? Te escuchamos. No, bueno. De todos modos, si van teniendo dudas, me pueden ir escribiendo en el chat o igual levantando su mano, ¿vale? Entonces, retomando lo del pH con bicarbonato. El bicarbonato, al estar concentrado, aumenta el pH. Y cuando el bicarbonato está disminuido, les mencionaba, cuando el equilibrio ácido-base disminuye la base, ¿qué sucede? Se vuelve más ácido. Entonces, cuando el bicarbonato disminuye, ¿qué pasa con el pH? ¿Lo alcaliniza o lo acidifica? Cuando disminuye lo alcaliniza, ¿no? Acidifica. Lo acidifica, exactamente. Ah. Recuerden que el bicarbonato es una base, entonces, o es alcalino. Si aumentamos la concentración, generamos más alcalinidad, ¿sí? O alcalosis. Cuando disminuimos la concentración de bicarbonato, genera acidosis. Entonces, ¿cómo es la relación del pH con bicarbonato? Bueno, veo que Rocío sigue con su mano. ¿Te escuchamos, Rocío, o se activó la mano de participación? Se activó, quiero quitarla, o la voy a quitar. Digo, no hay problema. Entonces, si el pH lo tenemos disminuido, ¿cómo debe de estar el bicarbonato? ¿Disminuido o aumentado? Si su relación es directamente proporcional. ¿Disminuido? Tiene que estar disminuido. Ajá. Entonces, si el pH está elevado, ¿cómo debe de estar el bicarbonato? ¿Elevado o disminuido? Si tenemos un pH elevado. Elevado. Entonces, es importante que nosotros tengamos bien claro esta relación. ¿Por qué? Si nosotros encontramos un pH disminuido, ¿cómo se llama ese trastorno primario? pH bajo, ¿cómo se llama ese trastorno? Acidosis. Hablamos de acidosis, acidemia. Ok, ese es el trastorno primario. Ya tenemos una acidemia, una acidosis. Ahora, el segundo paso. Acidemia metabólica. El segundo paso es, vamos exactamente a ver quién lo está originando. Si es el bicarbonato, que sea una acidosis metabólica, Riñón. o el CO2, que sea una acidosis respiratoria, ¿vale? Entonces, retomamos, si tenemos un pH bajo, ¿cómo debe de estar el CO2 para que sea respiratorio ese trastorno? ¿Elevado o disminuido? Elevado. Disminuido. Si el pH está bajo, ¿cómo debe de estar el CO2? ¿Alto o bajo? Elevado. Debe estar elevado, ajá, para que cumpla, en este caso, que la acidosis es respiratoria. Si tenemos un pH disminuido, ¿cómo debe de estar el bicarbonato para que esa acidosis sea metabólica? Disminuido. Debe estar disminuido, ¿vale? Entonces, cuando nosotros vemos pH, ya sabemos el trastorno primario. Si está elevado, ¿qué trastorno es? Alcalosis, alcalemia. Si está disminuido, es acidosis o acidemia, que el término correcto es acidemia. Ahora, ya tenemos el trastorno primario, acidemia o alcalemia. El segundo paso es quién lo está originando. Si tenemos un pH disminuido y para que esa alteración sea respiratoria, ¿cómo debe de estar el CO2? De acuerdo a su relación. Elevado. Tiene que estar elevado, ajá, para que sea de origen respiratorio. Si no está elevado, no tiene origen respiratorio. Entonces nos vamos con el bicarbonato. Si el pH está bajo, ¿cómo debe de estar el bicarbonato para que sea metabólico? Bajo. Bajo. Y si lo está, estamos hablando de qué, ¿cómo se llamaría ese trastorno? Acidemia pH bajo. metabólica. Exactamente, ¿vale? Y así es como se interpretan las gasometrías, ¿vale? Con los conceptos básicos, teóricos. Siempre les digo de broma, no hay que hablarle a los dioses para que te digan qué es. Realmente con
los conceptos básicos es suficiente y estos son los conceptos fundamentales para la interpretación, ¿vale? Hasta aquí todo claro. ¿Alguien tiene una duda? Porque ya vamos a la interpretación, pero esto es importante que lo tengan claro. ¿Hasta aquí alguien tiene una duda o todos vamos en sintonía? Todo bien. Todo bien. Ok, No bien. sé. Entonces, continuamos. Ahora les decía que, bueno, a ver, Fabricio, le vi que levantó la mano. Escuchamos, Fabricio. Ay, sí, perdón, le quería pedir si puede repetir cómo diferencio de la metabólica a la respiratoria. Sí, recuerden, nuestro modelo es CO2 bicarbonato, ¿vale? Entonces, la relación que tiene el CO2 con en este caso del pH, es inversamente proporcional. Todo lo contrario, si mi pH está bajo, el CO2 tiene que estar todo lo contrario, elevado. Ajá. Si el pH está bajo, es un trastorno de acidemia. Para que sea respiratoria, tiene que estar el CO2 elevado. Ajá. Si no está elevado, no es una acidemia respiratoria. Nos vamos a ver el bicarbonato. Tenemos el pH bajo, para que sea de origen metabólico, tiene que estar el bicarbonato igual que el pH o directamente proporcional, es decir, bajo. pH bajo, acidemia, para que sea metabólica, bicarbonato bajo, ¿vale? Así es como nosotros diferenciamos. Ahora, con solo ver el pH, yo ya estoy pensando cómo debe de estar el CO2 y el bicarbonato. Si tengo un pH elevado, ¿cómo tiene que estar el CO2? Para que sea esa alcalemia respiratoria. Si un pH está elevado. Bajo. Tiene que estar bajo. Entonces, ya con eso yo estoy pensando que el pH está elevado, el CO2 tiene que estar bajo. Si no lo está bajo, me voy al bicarbonato. pH elevado, ¿cómo tiene que estar el bicarbonato? Alto. Alto, y si lo está, entonces es trastorno metabólico. No sé si queda un poco más claro, Fabricio, con estos ejemplos o buscamos otra estrategia. No, sí, ya queda más claro, gracias. Ok, vale. Entonces, vamos a los ejercicios. La flecha, bueno, disminuido. Aquí esta significa que está normal. Y bueno, igual disminuido o elevado. Y a ver, ¿quién lo interpreta? pH bajo, CO2 normal, bicarbonato bajo. Acidemia metabólica. Ok, lo primero que tenemos que hacer es trastorno primario. ¿Cuál es el trastorno primario? pH. Tenemos un pH bajo. ¿Qué trastorno es? Acidemia. CO2, ¿cómo debiera estar para que el pH esté bajo? Tendría que estar elevado. No lo está, entonces no es de origen respiratorio. pH bajo, ¿cómo tiene que estar el bicarbonato? Bajo, y sí lo está. Entonces tenemos una acidemia metabólica, ¿vale? Muy bien. A ver, siguiente trastorno. ¿Quién lo interpreta? Pueden levantar su mano o pueden con el micrófono hablar, ¿no? Bajo, CO2. A ver, la escuchamos, no sé quién habla. Alcalosis respiratoria. Alcalosis respiratoria, vamos a analizarlo. pH elevado, alcalemia, ¿no? O alcalosis, ok. Para que sea de origen metabólico, tendría que estar el bicarbonato elevado y no lo está. Está normal, entonces no es una alcalemia metabólica. pH elevado, tiene que estar el CO2 disminuido y sí lo está. Entonces tenemos una alcalemia de origen respiratorio. Respiratorio. Excelente. A ver, tercer trastorno, ¿quién lo menciona? Es acidosis. Acidosis respiratoria. Respiratoria. Acidosis respiratoria. A ver, analicemos. pH disminuido, trastorno primario, acidosis, acidemia. Hasta ahí vamos bien, ¿vale? Según el origen, para que sea de origen respiratorio, si el pH está bajo, tiene que estar el CO2 elevado, y sí lo está. Entonces tenemos una acidosis respiratoria.
El bicarbonato, para que sea esa acidosis de origen metabólico, tendría que estar disminuido. Sin embargo, está normal. Entonces, la interpretación es acidemia respiratoria o de origen respiratorio, ¿vale? Entonces, muy bien. Respiratoria. Excelente. A ver, el último ejercicio, el cuarto ejercicio. Alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica. A ver. Alcalosis. Ajá. Escuchamos. Alcalosis metabólica. Ok, alcalosis metabólico. Veo que en el chat ponen lo mismo. Lo analizamos. pH elevado. Tenemos alcalemia, alcalosis. Ok, trastorno primario. Para que sea de origen respiratorio, tendría que estar el CO2 ¿cómo? Para que sea alcalosis respiratoria, ¿cómo tiene que estar el CO2? ¿Alto o bajo? Bajo. Tendría que estar bajo, no lo está. Entonces, está normal, no es alcalosis de origen respiratorio. pH elevado, bicarbonato elevado, coincide con su relación y tenemos una alcalemia de origen metabólico. ¿Vale? Muy bien. Metabólico. Excelente. ¿Ya ven cómo sí saben interpretar gasometrías? Y ahí está su respuesta. ¿Vale? Tienen 10 en esta primera evaluación, en este primer ejercicio. Muy bien, a ver los siguientes. Y en el primero, ¿quién lo interpreta? O a ver, interprétenlo. Acidosis Es- metabólica. Acidosis mixta. Acidosis metabólica, Acidosis mixta. acidosis mixta, nos comentan. ¿Alguien más tiene otra interpretación? Ya hablaron de acidosis metabólica y mixta. ¿Alguien tiene otra diferente antes de analizarla? pH bajo, bicarbonato bajo. CO2 bajo, pues mixta. O Una acidosis metabólica, compensada. pero compensada. Ajá. Ok, vamos a analizar. Tenemos pH disminuido. ¿Qué trastorno primario es? ¿Cómo se llama eso? pH bajo. Acidemia. 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 Ya tenemos el trastorno primario. Ahora, hay que ver el origen. ¿Quién lo está generando? Si el pH está bajo, ¿cómo tiene que estar el CO2 para que sea respiratoria? Alto y está disminuido. Entonces no es de origen respiratorio, ¿estamos de acuerdo? Porque está Sí. disminuido. Ok, entonces esa acidemia no es respiratoria. Vamos a ver el bicarbonato. pH bajo, ¿cómo tiene que estar el bicarbonato para que sea metabólica esa acidemia? Bajo. Y lo está. Entonces sería acidosis metabólica y estaba viendo bicarbonato. ¿No? Ok, vamos a analizarlo. Tenemos una acidemia metabólica, ¿sí? Ahora, ¿no les causa un poco de ruido, no les causa como ahí, controversia porque el CO2 está disminuido? ¿Estaba viendo CO2? Está eliminando CO2. Entonces, vean, si está eliminando CO2 porque está disminuido, ¿qué pasa o qué está pretendiendo hacer nuestro organismo con el pH al disminuir CO2? ¿Qué pretende hacer el pH? ¿Subirlo o bajarlo? Alcalinizarlo. Trata de compensar. Ahora trata de compensar. En términos sencillos, está tratando de subir el pH que está bajo, ¿no? Entonces, si está tratando de elevar el pH, ¿qué trastorno está generando al elevar el pH? ¿Cómo se llamaría ese trastorno al elevar el pH? ¿Alcalemia o acidemia? Alcalemia. Alcalosis. O alcalosis. Entonces, el paciente o el organismo del paciente está generando una alcalosis ¿de qué origen? ¿Metabólico o respiratorio? Respiratorio. Respiratorio. ¿Para qué? Respiratorio. Exacto. ¿Por qué está buscando elevar el pH el organismo mediante el CO2? ¿Qué busca hacer? Eliminar el CO2. Más lo está eliminando, pero ¿qué pretende hacer con el pH? Si el pH ya está bajo, tenemos una acidemia metabólica, ¿no? Entonces, ¿qué busca nuestro organismo con el CO2 y el pH? ¿Qué busca al eliminar CO2?
con el pH? ¿Qué está pretendiendo? Alcalinizarlo. Lo está Compensar queriendo el pH. compensar. Entonces, ¿cómo se interpreta eso? Acidemia metabólica o de origen metabólico compensando por alcalemia respiratoria. Ajá. Que eso es la vida real. Eso es lo que van a encontrar con sus pacientes. Pacientes con trastornos primarios y y que van a querer compensar. Y ese es el tercer paso de la interpretación. Primer paso, trastorno primario. Segundo paso, el origen. Y el tercer paso, la compensación. Ajá. Entonces, esto es lo que van a encontrar con sus pacientes. ¿Ok? Hagamos el siguiente ejercicio para ver si va surgiendo dudas o no. A ver, el segundo ejercicio, ¿quién lo responde? Pues aquí es una alcalosis. Metabólica. Alcalosis metabólica. Pero el CO2. Ups. ¿Alguien tiene ya la interpretación? Ahorita lo analizamos, ¿eh? Nada más nos mencionan aquí en el chat Marisa que es mixta. Alcalosis metabólica nos menciona Rocío. Y vamos a analizarlo. Vean. Tenemos nuestros 3 pasos universales. El primer paso es el trastorno primario. El pH está elevado. ¿Qué trastorno es ese? Alcalosis. Una alcalosis o alcalemia. Ok. Ya tenemos una Alcalemia. alcalemia. Segundo Alcalemia, no, paso, alcalosis. en términos estrictos es alcalemia, pero podemos decir Ajá, alcalosis. Lo alcalosis o importante es que se interprete, o sea, no hay mayor problema en cualquiera de los dos, solo es el concepto. Ok, alcalosis, alcalemia. El primer paso. El segundo paso es el origen. ¿Quién está generando esa alcalemia? ¿Lo respiratorio o lo metabólico? O metabólico. Una alcalemia metabólica. Ok. Entonces, el segundo paso, ya estamos hablando de una alcalemia metabólica. Y el tercer paso, la compensación. ¿Qué trastorno está generándose para compensar esa alcalemia metabólica? El CO2 está elevado, ¿no? ¿Qué busca hacer con el pH? ¿Elevarlo o bajarlo? Bajarlo. Entonces, al bajarlo, ¿qué trastorno está generando? ¿Acidosis o alcalosis? Acidosis. Entonces, acidosis, ¿de qué origen? Respiratorio. Entonces, ¿cómo se interpretaría esa gasometría? Bueno, ese ejemplo. ¿Cómo sería su interpretación con los 3 pasos? ¿Quién me lo dice? Alcalosis metabólica. ¿Compensando con qué? ¿Con qué está compensando esa alcalosis metabólica? Con el CO2. Ajá, ¿y qué trastorno está generándose? Respiratorio. Una acidosis respiratoria. Una acidosis respiratoria. Entonces, nuestra interpretación es alcalosis metabólica compensando con acidosis respiratoria, ¿vale? Y esa es la interpretación y ya cambia, ¿no? Ya no es lo mismo decir acidosis metabólica que mencionar, en este caso, alcalosis metabólica compensando con acidosis respiratoria. Ya tiene su apellido, ¿no? O sus apellidos. Ok. El tercer ejemplo, quien lo interpretenlo y ya me dicen qué es. Analicen sus 3 pasos. Es una acidosis. Acidosis.
respiratoria. Y el bicarbonato está abajo. Esta sí es mixta, ¿no? Ok, vamos a analizarla. Trastorno primario, pH bajo, tenemos acidemia, ¿no? O acidosis. Acidelia. Ujú. Ok. Para que sea respiratoria, el CO2 tiene que estar como Alto, alto. Y sí lo está. Entonces sí tenemos una acidemia respiratoria. ¿Sí? respiratoria. Ok. pH bajo, para que sea la acidemia metabólica, ¿cómo tiene que estar el bicarbonato? Bajo. Y también lo está. Entonces, tenemos acidosis del parte respiratoria y metabólica, y ese Metabólica. trastorno se denomina mixto. Mixta. Y es un Ajá. trastorno grave. ¿Por qué? Porque ¿quién está compensando el pH? Nadie. Entonces, ¿qué va a pasar con ese pH? Va a ir disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo hasta que el paciente pues fallezca, ¿sale? Son trastornos graves. ¿Mm? Trastornos mixtos, porque nadie compensa. ¿Vale? Entonces, y el último es igual, alcalosis. En este caso, para que sea respiratoria, tiene que estar el CO2 disminuido. Si lo está, pH alto, Una bicarbonato. alcalosis metabólica. Ujú. Mixta también. Alcalosis metabólica. Alcalosis respiratoria compensada con Es mixta, ¿no? También es mixta, exactamente. Recuerden, pH elevado, tendría que estar el CO2 disminuido. Si lo está. pH elevado, bicarbonato debería estar elevado y también lo está. Entonces tenemos una alcalemia de origen mixto, que es el otro extremo de la acidemia mixta que vimos el ejemplo anterior. ¿Vale? ¿Sí queda claro esa parte o tienen dudas? O dicen, ya no sé ni de lo que dudo. ¿Sí? ¿Sí va quedando claro esa parte de lo mixto o quieren que lo volvamos a explicar? No sé si me escuchan o ya no supe si me escucharon o eso fue todavía lo estoy analizando. En cuanto a lo mixto, sí me quedó claro. Ajá. Le dudaba un poquito de los compensados. Mi pregunta es, ¿siempre va a ser que se compensen o nada más va a ser exclusivamente un trastorno? Como no le entendí su pregunta, o sea, ¿se refiere a que siempre se va a compensar los trastornos? Ajá, sí. No necesariamente. Cuando no se compensan los trastornos, en este caso tenemos aquí la acidemia. Sí, una Ajá. acidemia de origen respiratorio, ¿no? Aquí pH bajo, CO2 elevado. Si tenemos una acidemia respiratoria o una acidemia de origen respiratorio, ¿quién va a compensar? Lo metabólico. Ajá. Entonces, para compensar lo ácido, ¿qué tiene que hacer lo metabólico? Alcalinizar. Ajá. Para elevar el pH. Ok. Entonces, ¿qué tiene que hacer el bicarbonato para alcalinizar el pH? Tendría que elevarse, ¿no? Para que se pueda aumentar el pH. Sin embargo, aquí no está aumentando, al contrario, se bajó también. Entonces, ¿está compensando o no compensando? Ahí no. De hecho, están los dos juntos, los dos trastornos juntos. Es Ajá, el mixto. es un trastorno mixto, que es un trastorno no compensado, ¿vale? Ok, Ok, gracias. de nada. Muy bien. Entonces, bueno, las flechitas son muy bonitas, ¿sí? Es muy académico, pero esto es la vida real. Ya tienen ustedes las bases de la interpretación, ahora pues llevémoslo a lo que se van a encontrar en el día a día con sus pacientes, que es una gasometría real. No sé si alcancen a visualizar bien la gasometría, los parámetros sobre todo, sino para ver si le puedo hacer un poco de zoom. A ver. ¿Sí alcanzan a ver los parámetros? A ver, aquí pusieron en el chat. Sí, ok, bien. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Vamos a analizar, recuerden que les había mencionado que tenemos utilidades clínicas
para, en este caso, analizar a los pacientes, ¿no? Oxigenación, ventilación y metabólico. Y es lo que vamos a realizar. Vamos a analizar cómo está ventilando este paciente, cómo está oxigenando y cómo es su metabolismo y, bueno, implícito, su trastorno ácido base si es que lo hubiera, ¿vale? Entonces, empecemos, si quieren, con ventilación. Les voy dando aquí el parámetro por los que no alcancen a ver. Ventilación tenemos CO2 en 20.4. CO2 y un pH de 7.51. Estamos hablando de una muestra arterial con un FiO2 al 30%, ¿vale? Entonces, tenemos un CO2 de 20.4. Lo normal, ¿cuánto es? 35-45. 35-45, promedio 40. Ok, entonces, ese paciente con su CO2 de 20, ¿qué está pasando con su ventilación? ¿Está taquipneico o bradipneico? ¿O cómo es su ventilación? ¿Aumentada o disminuida? Disminuido. Está disminuida. Entonces, ok. Si este paciente es un paciente con ventilación mecánica, entonces, si tenemos más eliminación de CO2, ¿ustedes qué le modificarían al ventilador para poder aumentar ese CO2 a lo normal? ¿Cuál sería su intervención? ¿Qué harían? ¿En qué modificarían del ventilador? La frecuencia respiratoria. Bajar la frecuencia Exactamente. respiratoria. Cuando nosotros vemos que la gasometría tiene CO2 con ese parámetro y tiene ventilación mecánica, ¿qué tenemos que hacer en la ventilación mecánica? Modificar la ventilación. ¿Qué tenemos que hacer? Disminuirla Frecuencia respiratoria. y volver a evaluar con otra gasometría, ¿vale? Y esas son las intervenciones, no crean que son grandes intervenciones, lo que les decía, de hablarle a los dioses, a ver qué te dicen. Con esa intervención de modificar, disminuir la frecuencia respiratoria, nosotros estamos ya tratando o interviniendo en la ventilación de nuestro paciente. En este caso, mejorar el CO2 a nuestra meta terapéutica, que es lo más normal posible, ¿sale? Y eso es lo que tenemos que hacer, modificarle a la ventilación, disminuir la frecuencia respiratoria y reevaluar. Y con eso yo estoy valorando la ventilación, ¿vale? Y ya de ahí, bueno, podemos ir a parámetros, como nos dice Gabriela Rivera, pero de forma inicial, con la frecuencia respiratoria, podemos comenzar. Si vemos que con la frecuencia no disminuye, ok, ya nos vamos a otros parámetros, ¿vale? Como podemos modificar PIP o PEP, como le quieran decir, pero bueno, principalmente con frecuencia respiratoria es suficiente, ¿sale? Y ya dimos la primera intervención. Ahora, ¿cómo está su paciente en oxigenación? Aquí les señalo la saturación de oxígeno, 98.8, ¿sí? PaO2 tiene 110. Ya nada más hay que calcularle su índice de Kirby con una FiO2 al 30%. A ver cuánto les da. PaO2 entre FiO2 por 100. Y evalúen su oxigenación. El paciente, ¿cómo está en la oxigenación? ¿Hay déficit? ¿Está normal? ¿Está en exceso? ¿Qué interpretan? Interpretan y los escucho, quien ya tenga el resultado. Verónica nos dice que normal. Ok. ¿Alguien considera que está deficiente o hay problemas de oxigenación? ¿O alguien que diga que está en el otro extremo, que hay exceso de oxigenación? Está hiperoxémico y no hipoxémico. ¿Todos coinciden que está normal o hay alguien que tiene otra interpretación? Ok, veo que aquí ponen el índice de Kirby 366. Ok. Empecemos con el índice de Kirby. ¿Cuál sería su interpretación del índice de Kirby? ¿Está normal, está leve, moderada o severa? Con ese 366. Normal. Lo tenemos normal, ¿no? Teóricamente está normal, mayor a 300.
Recuerden que les había mencionado que para valorar la oxigenación de un paciente, no solo podemos ver parámetros aislados. Índice de Kirby nos dice que sí está en una oxigenación normal, mayor a 300. Ahora veamos saturación y PaO2. Saturación tiene prácticamente 99, ¿no? 98.8. Está prácticamente al límite de lo normal, ya casi llega al 100. Y la PaO2, ¿cuánto es el valor normal? 75 a 100, ¿no? Y tenemos ¿cuánto? 110. Entonces, ¿qué está pasando con ese paciente? Teóricamente podemos decir que no tiene déficit de oxigenación, ¿no? Está normal, hasta un poco más de lo normal, pero ya en conjunto con una PaO2 de 110, siendo lo normal hasta 100, saturación ya 99%, casi 100, y índice de Kirby 365, 66, ¿qué interpretarían de su oxigenación? ¿Que está normal o que está hiperoxémico? Aquí menciona que está hiperoxémico y en términos sencillos podemos decir que el paciente tiene un exceso de oxigenación o de oxígeno. Tenemos una FiO2 al 30%, habíamos dicho que era un paciente con ventilación mecánica. Entonces, ¿qué intervención harían? Disminuir la FiO2. Si esa FiO2 está generando hiperoxemia o un exceso de oxígeno, ¿qué tenemos que hacer? Pues disminuir el oxígeno. ¿Cuál podemos disminuir? Al del medio ambiente, 21%. El paciente ya no requiere oxígeno suplementario. ¿Cómo sé si mejoró o no? Tomando otra gasometría y reevaluando, ¿vale? Y con eso ya nosotros evaluamos oxigenación, ¿ok? Entonces, ya dimos intervenciones en la oxigenación. Ahora, el bicarbonato. Tenemos bicarbonato de 16.3 en la parte de hasta abajo, 16.3, con un exceso o déficit de base menos 5.5. Entonces, eso es el bicarbonato. El lactato lo tenemos en 1, 1.0. Metabólicamente, ¿ustedes qué interpretarían de su paciente? ¿Cómo se encuentra? ¿Normal, alterado, alto, bajo? Si tiene bicarbonato de 16 y déficit de base de 5.5 o menos 5.5. ¿Cómo está el bicarbonato? Está disminuido, ¿no? Entonces tenemos un problema, en este caso, que hay bicarbonato disminuido. Y antes de analizar el bicarbonato por sí solo, vamos a interpretar el desequilibrio ácido-base. ¿Qué trastorno tiene ese paciente? ¿Tiene algún trastorno? Tiene pH 7.5, CO2 20.4 y bicarbonato 16.3. ¿Cuál es su interpretación? Incluso en la gasometría les dice, hay flechitas, vean, al lado de PCO2 tiene una flechita, en bicarbonato igual tiene una flechita, en pH tiene una flechita, entonces... Alcalemia. Ok, alcalemia, ¿de qué origen? Metabólico. Alcalemia metabólica nos dice, bueno, no vi quién lo dijo, pero alcalemia metabólica. Yo que respiratoria. ¿Están de acuerdo todos o alguien menciona que es de otro origen? O interpretó que es de otro origen. Alcalemia respiratoria. Está abajo. El Alcalemia, ok, respiratoria. ¿Hay compensación por lo metabólico o no hay compensación? Tenemos pH elevado, tenemos CO2 bajo y bicarbonato bajo. Si el pH está elevado, tenemos un trastorno primario llamado como alcalemia, ¿no? Para que el trastorno sea respiratorio, tiene que estar el CO2 como alto o bajo. bajo. Ok, y si lo está, entonces tenemos un trastorno de origen, en este caso alcalemia de origen ¿qué?
respiratoria, ¿no? Que ese es el origen. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿está compensando el CO2? Que diga, No, perdón, el bicarbonato. no, ¿Bicarbonato cómo está? bajo, mixta, Entonces, si el bicarbonato está bajo, ¿qué estaría haciendo con el pH? ¿Lo está elevando o lo está bajando? Si el bicarbonato se está disminuyendo. está acidificando. Está acidificando. Entonces, si tenemos un pH o un trastorno alcalino, está compensando el bicarbonato ¿con qué? ¿Con qué trastorno? Acidosis. Con una acidosis. ¿De qué origen? Metabólica. Exactamente. Entonces, ¿cómo se interpretaría esa gasometría en desequilibrio ácido-base? ¿Trastorno primario cuál es? Alcalosis respiratoria compensada con acidosis metabólica. Exactamente. Y ese es el trastorno de su paciente. Tiene una alcalosis de origen respiratorio y está compensando con una acidosis de origen metabólico. Ahora, el CO2 ya vimos la importancia que tiene en este caso en el trastorno. Nosotros ya hicimos una intervención que fue disminuir la frecuencia respiratoria. Entonces, al disminuir la frecuencia respiratoria, ¿qué va a pasar con el CO2? Va a aumentar su concentración. ¿Están de acuerdo? ¿No? Entonces, al aumentar su concentración, ¿qué va a pasar con ese pH? Pues lo va a disminuir. ¿Sale? Entonces, si disminuye el CO2, ¿qué va a pasar? O bueno, con nuestra intervención que hicimos, pues vamos a empezar a corregir ese trastorno ácido-base. Y el bicarbonato, entonces, si se corrige el CO2 y ese trastorno ácido-base, ya no tiene que compensar. Y en consecuencia, el bicarbonato, si ya no hay que compensar, ¿qué va a suceder? Pues simplemente se va a normalizar. Ajá. Y así es como los trastornos ácido-base también, pues se van, en este caso, normalizando o los parámetros se van normalizando. Cuando tú tratas el origen de ese trastorno, el compensador automáticamente se regula porque ya no tiene que compensar, ¿vale? Entonces, el bicarbonato en la parte metabólica estaba compensando. Nosotros, ¿qué hicimos? Tratamos el origen de ese trastorno y al corregirlo el origen, automáticamente lo que estaba compensando se normaliza porque ya no hay nada que compensar, ¿vale? ¿Sí queda claro esa parte? Yo tengo una duda, no me quedó muy claro eso de cuando dijimos que la presión parcial de dióxido de carbono está baja. Tenemos el CO2, ajá. Ajá. ¿Por qué fue que se aumentó, se disminuyó la frecuencia, la frecuencia respiratoria? Ajá. Recuerden, tenemos, bueno, te termina, ¿no? ¿Quién es Karen la que está hablando? Ujú, sí. Ok, Karen. Ajá. O sea, la duda es por qué el CO2 está disminuido. O sea, la duda es la intervención que hacemos para Ajá, sí, mejorar sí, el sí. CO2. Sí, Ok, no me quedó muy. bien. El CO2, tenemos un paciente o este paciente es con ventilación mecánica. Ajá. Entonces, esa ventilación mecánica está generando que el CO2 se elimine más. Entonces, disminuye su concentración de 40, que es lo normal, lo tenemos en 20. Ajá. Entonces, al disminuir su concentración, ¿qué pasa con el pH? Lo estamos elevando, estamos generando una alcalemia respiratoria. Ajá. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a compensar o vamos a intervenir en ese desequilibrio ácido-base o en esa alcalemia respiratoria con la frecuencia respiratoria de la ventilación mecánica o del ventilador? Si el paciente está eliminando mucho CO2, ¿qué tenemos que hacer? Disminuir la frecuencia respiratoria para que elimine menos CO2 y en consecuencia se concentre más. Al aumentar el valor de CO2 o su concentración de CO2, ¿qué va a pasar? Pues el pH lo va a empezar a disminuir y lo llevará al equilibrio ácido-base. Ajá. Entonces, así es como se va corrigiendo esos trastornos respiratorios.
¿vale? Cuando hay eliminación de CO2. Si fuera el caso contrario, que hubiera mucha acumulación de CO2 y estuviera generando una acidosis respiratoria, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar las Aumentar. frecuencias respiratorias. Aumentar la Y frecuencia ventilar. respiratoria para que se elimine más, ¿vale? ¿Sí queda más claro, Karen? Sí, gracias. Ok, muy bien. Entonces, todos vamos aquí bien. ¿Alguna duda? Esa es la última gasometría. Interpreten su desequilibrio ácido-base, su trastorno y cómo está en oxigenación. Igual tiene 30% de FiO2 y es arterial. ¿Qué trastorno ácido-base tiene? Aquí está el pH arriba, 7.2. CO2 tiene 39 y bicarbonato 16.3. ¿Qué trastorno ácido-base tiene? pH 7.35. Acidosis. Es acidosis. CO2. ¿La tiene bien? Ay, ¿por qué lo quitó? Perdón, se movió. Disculpen. Acidosis. Ah, caray. Hagamos el primer paso. Tenemos un pH bajo, 7.2. Trastorno primario. ¿Cómo se llama ese trastorno? Acidosis. Tenemos una acidosis. Ok. Segundo paso, el origen. El CO2 está en 39. Ujú. Y el bicarbonato en 16. Entonces el CO2 está como disminuido, ¿no? No. Ah, no, mentira. Bueno, de 35 a Ah, 45. Está elevado. Está Está normal. Está Está normal. normal. Está normal, exactamente. Solo el Ahora, bicarbonato está abajo. el bicarbonato está bajo, entonces, ¿cómo tiene que estar el bicarbonato para que ese trastorno sea de origen metabólico? Bajo. Y sí lo está. Bajo. Acidemia Entonces, metabólica. tenemos una acidemia metabólica. Ahora, el tercer paso, la compensación. ¿El CO2 se está compensando realmente? ¿Se está moviendo de lo normal para compensar? No. Entonces, ¿qué trastorno es? ¿Una acidosis metabólica compensada o no compensada? No compensa. compensado. Exactamente. Acidemia- Entonces, estamos acidemia hablando de una acidemia metabólica no no compensa. compensada y con eso ustedes ya interpretaron su gasometría. ¿Sale? Entonces, si ese paciente tuviera, bueno, en este caso tiene un trastorno de acidosis metabólica, un trastorno metabólico, no respiratorio, y no está compensando lo respiratorio. ¿Vale? Entonces, pues muy bien. Ya interpretaron sus gasometrías. Esa es la interpretación gasométrica. Si se les hacía muy complejo, ya vieron que no lo es, ¿vale? Recordemos que esto es la interpretación esencial. De ahí ya tenemos grados de compensación, tenemos ya cálculos de brecha aniónica, delta gap, que eso ya es avanzado y se llama modelo de Stewart. Ajá. Que es lo que les mencionaba, que es más para estudios de caso, más para análisis de casos. Pero en la práctica clínica, esto que acabamos de ver es lo que ustedes van a utilizar con sus pacientes y ya vieron las intervenciones que se pueden realizar, ¿vale? ¿Hasta aquí vamos todo bien? ¿Vas a lavar tu edredón o le vas a echar pino en esa parte? No, lo voy a lavar otra vez. ¿Alguna duda en esta parte de la interpretación gasométrica? ¿Sí queda todo claro? Ok, muy bien. Bueno, me pregunta Gabriela Rivera si el lactato es normal. El lactato, aquí lo tenemos, que dice, es en LACT, que dice 14.9. Lo tenemos 14.9. ¿Cuánto es lo normal? Dijimos que menor a 2, ¿no? O 0.5 a 1.6. Recuerden que teníamos un paciente, o bueno, en este caso el lactato es un ácido, si se acumula, se genera acidosis
y es un producto de desecho metabólico, sería una acidosis de origen metabólica, ¿no? Entonces, para eso tenemos brecha aniónica, delta gap, para determinar el origen de las acidosis metabólicas. Pero bueno, ese es otro tema de interpretación, modelo Stewart y avanzada, ya es interpretación avanzada, ¿vale? Entonces, les dejamos la espinita para que ahora vayamos hacia lo avanzado. Estas son las bases. Si ustedes dominan las bases, nos podemos ir a lo avanzado completamente y vemos fórmulas, grados de compensación, orígenes ya específicos de acidosis metabólicas, ¿vale? Entonces, muy bien. Y bueno, no me queda más que agradecerles su atención, ¿no? El que se hayan confiado en nosotros y bueno, creo que ya las dudas de la interpretación gasométrica se disminuyeron, si no es que ya no hay, y la mejor forma de mejorar la interpretación gasométrica es practicando, interpretando gasometrías, ¿vale? A medida que nosotros empecemos a interpretar más gasometrías, mejoraremos nuestras habilidades. Entonces, no le tengan miedo a las gasometrías y practiquen. Ya vieron las bases. Básicamente tenemos 3 puntos: el origen, en el trastorno primario, el origen y la compensación, ¿vale? Dominemos esto y posteriormente nos vamos a lo avanzado y análisis ya de estudios de caso y análisis ya de orígenes específicos, ¿vale? Entonces, les agradezco mucho su atención. No sé si haya dudas, las resolvemos en este momento. Y creo que mi cámara como que se está viendo borrosa. Creo que ya se ve un poco mejor, ¿no? Entonces, ¿alguna duda? Los escucho. Maestro Eduardo, muchísimas gracias. Al parecer, ahorita revisando el chat no hay dudas. Es una charla muy completa y como lo dice, para saber puntos ya más específicos, pues obviamente ya se requieren algunos pequeños cálculos que se tienen que implementar. Ya es un poquito más profunda esa evaluación de una gasometría. Sin embargo, con lo que ahorita abarcamos es sumamente completo lo que ustedes pueden interpretar y las intervenciones que como enfermeros pueden realizar. Revisen gasometría, revisen laboratorios. Siempre cuando tomamos clase yo les hago mucho esta cuestión. Y esto es porque deben hacer esta valoración para que puedan completar la valoración de su paciente o de la persona enferma. Y pues muchísimas gracias al maestro Eduardo por habernos compartido esta charla, pero también muchísimas gracias a ustedes que confían en Grupo Integra Salud. Hay personas que nos conocen por primera vez, hay personas que ya tienen tiempo conociéndonos y que están con nosotros todavía, y eso es muy, muy gratificante. Déjenme comentarles que hay muchos temas. De hecho, a los socios les enviamos el paquete de cursos para este julio y abarcamos o empezamos 1 y 2 de julio con ventilación mecánica presencial, curso taller en el Hospital Regional Carlos MacGregor, aquí muy cerca de Metro Etiopía. Y también viene un webinar el 4 de julio con la maestra Venus Sonora, que son cuidados especializados al paciente crítico. Y también para agosto, el 1 de agosto, iniciamos la tercera generación del diplomado de urgencias cardiovasculares con 217 horas de valor curricular. Entonces tenemos una agenda bastante completa. Esperamos que nos puedan acompañar. Ojalá que se den el tiempo para venir a los presenciales. Los presenciales, créanme que como a pesar de que son 2 días, por ejemplo, para ventilación mecánica, que es 1 y 2 de julio, se les va a pasar el tiempo súper rápido. Tenemos tiempo para el coffee break, tenemos tiempo para ver casos clínicos y lo mejor, no interactuamos todos entre profesionistas. Entonces, ojalá que se den esa oportunidad de acompañarnos y pues no me resta más que reiterar mi agradecimiento al maestro Eduardo Ramírez y a cada uno de ustedes por acompañarnos. En 5 días hábiles, sus constancias estarán en sus correos electrónicos junto con este video.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Me gustaría ver sus cámaras encendidas para tomarles una foto, una captura de pantalla y ver si los podemos subir a redes, los etiquetamos y demás. Y que participen con nosotros. Vamos a subir unas fotitos al rato, ¿saben? Hola Gaby, hola Vero. Ah, Verónica Hernández, hola. Esther, hola. Marisa, Yolanda, Karen Naomi. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a subir algunas fotitos al rato de un caso clínico que llegó hoy a la terapia, que es con el que estoy aquí ahorita participando. ¿Y qué creen? Nos van a ayudar con el electro, nos van a ayudar con la gasometría, nos van a ayudar con todos los cuidados de enfermería que se le da al paciente con sondas, con unos drenajes que tenemos aquí, porque es posoperado y aparte lo metieron a cateterismo. Es un buen paciente. Entonces, ojalá puedan participar con nosotros. De igual forma, si quieren, nos pueden mandar sus casos, los analizamos, los practicamos y vemos cuidados de enfermería que ustedes puedan implementar con sus pacientes. Maestro Ramírez, muchísimas gracias. Les agradezco a todos y bueno, estamos en contacto para pues seguir capacitándonos, ¿no? Estamos a la orden. Bueno, pues que tengan una excelente noche. Yo voy a seguir por acá en el trabajo. El maestro Eduardo también va para el trabajo, pero es un gusto estar con ustedes, de verdad. Cuídense mucho, estamos a sus órdenes y recuerden que estamos aquí para lo que necesiten, ¿de acuerdo? Muchas Cuídense mucho. gracias. Saludos. Fabricio Buenas noches. Parra, ¿cómo estás? Aquí ando muy bien. ¿Usted? Perfecto, muy bien, muy bien. Aquí estamos trabajando. Ay, qué bueno, qué bueno. Muy bien. Pues un saludo a todos. Mucho gusto en conocerles a algunas personas que se asociaron y que están siguiendo nuestras transmisiones. Que tengan una excelente noche y les repito, estamos a sus órdenes. Vamos a cortar la transmisión. Hasta pronto, Marisa. Gracias. Chao, Yolanda, Vero. Saludos, Karen, maestra. Laura. Igualmente, muchos saludos. Yolanda, Esther, colega, hola. Saludos. Las estamos viendo. Gaby, Laura, Vanessa. Ay, no logro ver a los últimos, pero cuídense mucho. Nos estamos viendo. Saludos.